Hola a todos, este es el taller número 6 del cómic y arte urbano en verano y hoy vamos a hablar del peso gráfico. El peso gráfico es el término que utilizamos para describir la forma en que algunas imágenes atraen la mirada más que otras, creando un foco concreto y definido. Es probable que hayamos visto a veces que los objetos grandes en un dibujo pues destacan más que los objetos pequeños y que captan pues primero la mirada, nos fijamos antes en ellos. Del mismo modo, los colores denominados saturados, o sea, los más brillantes, por ejemplo, y los tonos que contrastan siempre atraen mucho más la mirada que los tonos que son más pálidos. En este taller vamos a ver muy gráficamente lo que significa el peso. Cuando tenemos una imagen, la imagen ocupa un área, un espacio. Y esta imagen, para atraer la mirada, que es la base de toda composición y que puede servirnos de gran ayuda al dibujante, este tipo de práctica, vamos a verlo en ilustraciones y en dibujos muy concretos. Si observamos, por ejemplo, una página en blanco, podemos ver que incluso antes de que sean introducidos cualquier elemento que podamos hacer, el centro de la página siempre tiene el mayor peso. Eso en la página en blanco. Y luego cualquier elemento de dibujo colocado en este lugar, pues siempre atraerá y captará la mirada del espectador. ¿Cómo podemos alterar el foco de la composición añadiendo otros elementos del dibujo y cambiando su peso mediante el uso del tamaño, el color, el ancho de la línea, o bien también dispersando los elementos de modo que el elemento central deje de ser el más pesado en términos gráficos, en términos visuales, lo que nos impacta? Pues vamos a verlo a continuación. Como vemos en esta página en blanco, antes de introducir una imagen, lo que es el área total presenta un centro de gravedad, que se llama así, centro de gravedad, que está muy bien definido, y este es el centro de la página. A continuación, en la siguiente ilustración, vemos que el centro de gravedad es gráficamente la parte más pesada de lo que es el dibujo total, de lo que es el espacio. Y una figura que está dibujada en este lugar, pues nos atraerá la mirada directamente de nuestro lector. En esta que vemos a continuación, si el resto de las variables se mantiene constante, como vemos aquí, que tenemos el señor que estaba anteriormente solo y ahora dibujamos una imagen más grande colocada en cualquier lugar de la página, como es en este caso a la derecha, veremos que al ser la más fuerte es gráficamente la parte más pesada de la imagen, ocupa más espacio y la mirada, la atención se volcará a esta imagen citada últimamente, la más grande, la de la derecha. ¿Qué quiere decir todo esto? Que añadir una sensación de peso, lo que llamamos peso gráfico, a los elementos de dibujo ayudará a que nuestro lector comprenda nuestra obra. Siempre hay que tener en cuenta que lo que queremos destacar lo tendremos que destacar de algún modo que capte toda la atención al primer golpe de vista que llamamos, ¿vale? ¿Cómo se puede llegar a captar este tipo de término? Que es muy importante en el dibujo, aunque no somos conscientes realmente de la importancia que tiene, pero a la hora de estudiarlo y verlo así por separado, nos damos cuenta de la importancia que tiene el concepto. ¿Cómo podemos hacerlo? Esta que vemos aquí es una diferencia tonal. No siempre resulta factible hacer que el elemento más pesado en la imagen sea el más grande. De modo que existen también otras maneras de cambiar el peso de los elementos de un dibujo.
Y una forma de hacerlo es la diferencia tonal, que se refiere al uso de tonos de color claros y oscuros. Una imagen de tonalidad oscura o con mayor contraste atrae siempre la mirada más que una imagen más clara o con menos contraste. Aquí, como vemos en esta continuación, sería la manera de hacerlo empleando un modelo. El uso de modelos, que es una serie repetida de marcas, es una buena alternativa a la diferencia tonal que tenga el mismo efecto, que capte nuestra atención. Y en este caso, como vemos en esta imagen, lo que tenemos en cuenta a primer golpe de vista y lo que vemos es el abrigo a cuadros y el sombrero. Vemos mucho antes esta figura que la otra que va desnuda. A continuación, esta que vemos aquí sería con el uso del color. El uso inteligente del color es también una excelente manera de mostrar lo que es el peso gráfico. Los colores, cuando son más saturados, siempre superan en peso a los colores menos saturados de la página, es decir, los colores más fuertes siempre son más pesados o captan nuestra atención mucho antes que los colores pálidos, los colores que no tienen fuerza, que no son saturados, que son débiles a la vista, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y luego estaría, a continuación esta que vemos, sería la aplicación. La aplicación la denominamos cuando empleamos una variación tonal, es decir, como por ejemplo las aguadas de tinta. Cuantos más aguadas damos, es más efectivo para atraer la mirada del lector. Cuando hablamos del lector, siempre, porque en este caso es la persona que va a disfrutar de nuestra obra y por lo tanto es el lector que está leyendo, valga la redundancia, nuestra obra. Como vemos aquí, los dos tienen sombras, pero la diferencia entre uno y otro simplemente es la gradual de la tonalidad. Como os decía, por ejemplo, cuando dibujamos en tinta, que es una de las técnicas más reconocidas en el uso de aplicaciones en el cómic, porque como podréis haber visto hay muchísimos cómics que vienen en blanco y negro y eso es porque están dibujados a plumilla o están dibujados directamente con esta sensación sin la utilización de color alguno para crear una atmósfera muy concreta. Y porque en un principio también no se utilizaban los colores y en muchos soportes como pueden ser algunas revistas o en los periódicos en concreto solamente se utiliza una tinta y esa tinta cuando imprimimos en negro lo único en lo que podemos variar para que me entendáis el tema de lo que es el concepto tonal, cuando imprimimos en negro imprimimos con un negro muy fuerte, mucha cantidad de negro o una escala de grises donde varía la cantidad de negro que aplicamos, pero al fin y al cabo solamente estamos utilizando una clase de tinta. Para realizar la práctica y poder entender este concepto de peso gráfico, que es muy importante a la hora de hacer la composición de nuestras viñetas o de nuestras ilustraciones, uno de los modos de hacerlo sería utilizando una imagen, como vemos aquí, en estos ejemplos que os he puesto, donde tratamos dos personajes de maneras diferentes, creando pues, la variación tonal para ver cuál de ellas produce mayor peso o produce mayor impacto visual, con ejemplos como los que os he puesto anteriormente, con la diferencia tonal, con la aplicación de una trama o modelo, como era el hombre con los cuadros, el uso del color, con colores más brillantes, menos brillantes, y la aplicación de varias capas de tintas, aclarando o oscureciendo la composición. Otra manera de hacer este tipo de práctica es que tenemos que pensar en cómo utilizar el peso para transmitir información al lector de manera más efectiva, ya sea de forma en una narración o de un modo puramente gráfico. ¿Cómo hacemos esto? Jugamos con variaciones de tamaño, de tono, de color, de posición para crear diferentes efectos dentro de las imágenes,
por ejemplo, una sensación de amenaza. ¿Cómo podríamos hacer que el fondo o la composición nos diera una sensación concreta? En este caso, por ejemplo, una amenaza. Y por último, otra práctica a tener en cuenta para este tipo de conceptos sería intentar romper todas las reglas y podemos conseguir que una figura más pequeña supere en peso gráfico a una de mayor tamaño, en color, en posición, en aplicación, etcétera, aplicando todos estos conceptos que hemos hablado anteriormente, como es la diferencia de tono, el emplear la trama, el uso de color, la aplicación, teniendo en cuenta que la que tenemos que destacar es la de menor tamaño, a pesar de que tenemos una de mayor tamaño justamente al lado. Y de esta manera podremos comprender qué es el peso gráfico y cómo se aplica en las composiciones de nuestros dibujos o de nuestros relatos gráficos.